Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Mortales, un podcast creado para resolver las dudas médicas de una manera muy sencilla. Yo soy Juan Felipe, el de las dudas. Y yo soy Carla, la médica que intenta resolver esas dudas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carlita? Hola, Juan, ¿qué más? Excelente, aquí estamos en otro capítulo más de Medicina para Mortales, ¿cierto? A resolver hoy otras duditas interesantes, pero el tema de hoy es apnea del sueño. la apnea del sueño, ¿cierto? Es un tema muy, pues como muy llamativo, la verdad. Pues ha cobrado relevancia en los últimos años y creo que cada vez la gente habla más de él, entonces por eso lo trajimos hoy. Sí, ya como destabuiza, pues se le ha quitado al tabú como a eso de que, pues sí, una persona, pues antes era muy difícil como que identificar a una persona con apnea. ¿Sabes qué? Creo que como que no lo teníamos en el radar, como Sí. que los médicos no teníamos esta enfermedad como tan catalogada dentro de las cosas que hay que buscar de forma activa. Entonces, como nos hemos dado cuenta la importancia que tiene, ahorita la buscamos más, hacemos más diagnósticos y obviamente la gente ya se ha familiarizado más con ese término. Sí. Y entonces, claro, por eso ahorita hay más diagnósticos de esta enfermedad. Sí, aunque todavía es raro que uno le digan como que hey, tenés que hacerte algo, tenés apnea o tenés algo, o hacerte un examen de apnea, todavía es como raro, unos pues como cuando le dicen es eso. Raro, ¿cierto? Sí. Pero bueno Carlita, empecemos entonces con qué es la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Entonces, apnea de entrada es un término que tiene que ver con la ausencia de respiración. ¿Cierto? Apnea. Pero apnea del sueño entonces es ausencia de una respiración durante el sueño. Entonces, básicamente la persona está dormida y está tan profundamente dormida que es en esos momentos donde no tiene cómo defenderse a nivel, ¿cómo mencionarlo? A ver, creo que tendría que explicar bien cómo ocurre todo el mecanismo para que se entienda. Entonces, normalmente nosotros nos acostamos a dormir. Una vez nos acostamos a dormir, pues hay un periodo de sueño superficial en donde estás dormido, pero hay una cierta conexión con el medio. No es un sueño muy profundo. En ese momento todavía te puedes despertar con mucha facilidad y están todas las vías y mecanismos de la respiración normales, por decirlo de alguna manera. Pero una vez uno se profundiza, entonces el sueño profundo te permite otras situaciones a nivel cerebral, como por ejemplo afianzar la memoria. Es algo que ocurre durante el sueño profundo, pero lo que ocurre físicamente es que nos relajamos del todo. Entonces, en ese sueño profundo, los músculos de la respiración también se relajan mucho. Y al relajarse puede haber una obstrucción porque la lengua pasa a bloquear toda la vía respiratoria en ese momento porque los músculos que la sostienen están muy relajados. Entonces, la lengua obstruye la vía respiratoria y el paciente no puede respirar bien mientras está durmiendo profundamente. Y lo que sucede es que entonces baja mucho el oxígeno que llega al cuerpo, a los pulmones y del pulmón al cerebro. Entonces al cerebro tampoco le llega casi oxígeno. ¿Y qué pasa? Entonces que hay como que determinan, el cerebro dice me está llegando poco oxígeno, entonces despierta al paciente, es un mecanismo protector, despertar al individuo para que vuelva a una fase más superficial del sueño, donde vuelva a tener esos músculos otra vez no tan relajados, sino tensos, para poder evitar que se produzca esa obstrucción y garantizar que esté respirando bien. Pero ¿qué pasa? El paciente no alcanza a tener episodios profundos de sueño y el sueño profundo es muy importante. Ahorita creo que más adelante lo voy a explicar, pero entonces básicamente la apnea del sueño es dejar de respirar adecuadamente y que le llegue buen aporte de oxígeno a nuestros pulmones y a los tejidos en general
porque cuando nos profundizamos mucho durante el sueño, se bloquea el paso de aire y no respira bien el paciente mientras está durmiendo. Ok. Y bueno, ¿cuáles son como los síntomas comunes que presentan? Entonces, los que más la gente tiene en la cabeza ya cuando relaciona este término es el roncar. Sí. Porque como mencioné, cuando estamos en un sueño tan profundo, la lengua va hacia la parte de atrás y obstruye la entrada de aire. Esa obstrucción es como cuando el aire entra, sí, y la lengua está obstruyendo, entonces esa dificultad que hay del paso de aire genera ese sonido característico que es el ronquido. Sí. Entonces el paciente ronca y es como una forma como lo identificamos, pero no quiere decir que todas las personas que ronquen tienen apnea del sueño. Sí. Ni todos los que tienen apnea del sueño roncan. Okay. Listo. Puede ser una de las pistas, pero no es esencial que esté para poder hacer ese diagnóstico. Sí. Listo. Entonces, generalmente les preguntamos a los pacientes y a sus familiares si el paciente ronca, porque es una pista que le puede ayudar a uno. Bueno, y creo que es como un tipo de ronquido muy particular, porque es como si se estuvieran ahogando. Como... Exacto, entonces a veces eso es lo que cuentan los pacientes o los familiares de los pacientes que dicen, doctora, yo siento que él duerme y cuando se profundiza, se va a morir. Hay un periodo en que roncaba y dejó de roncar. Y yo veo y él no respira. Y cuando menos piensa, otra vez como que vuelve a roncar y vuelve como a la vida, por decirlo, okay. Pero no se despertó, simplemente vuelve a roncar. Okay. Entonces es como una forma de identificarlo, pero vuelvo y repito, no tiene que estar. Entonces el ronquido es uno de los síntomas. Sí. Otro síntoma que nos hace a nosotros pensar en la consulta es cuando el paciente está durmiendo en varios momentos del día que no debería estar durmiendo, ¿cierto? Okay. ¿Por qué? Porque como no se profundiza bien durante el sueño, no tiene esos episodios profundos de sueño, que es donde existe el verdadero descanso. Okay. Entonces el paciente todo el tiempo presenta un sueño muy superficial, claro, porque si se profundiza se queda sin respiración. Entonces el cuerpo lo que hace y el cerebro lo que hace es mantenerlo en un estado muy superficial de sueño. Entonces el paciente no descansa bien a pesar de haber dormido toda la noche. Entonces va a decir, pero mi esposa dice que es que yo vivo cansado, pero que ronqué toda la noche. Claro que roncó toda la noche, pero es que no durmió de una forma reparadora, no tuvo un sueño reparador. Sí. Entonces estos pacientes viven cansados, no tienen energía y se pueden quedar dormidos en momentos como que les permita entrar en ese sueño. Por ejemplo, van conduciendo y les tocó parar en un semáforo a esperar el cambio de semáforo. Pueden quedarse dormidos en esos 2 minutos que duró el semáforo. O en un trancón, okay. ¿cierto? O en un lugar que le permita o que le provea como ese espacio para dormir. ¿A quién no le ha dado sueño después de haber comido en el almuerzo? No, todos los días. Eso no hay día que no pase. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estos pacientes definitivamente se duermen. No son capaces de como controlar esas ganas de dormir, sino que simplemente se duermen. Entonces son de esos que se quedan, que apenas se sientan un momentico, se sientan y se durmieron y cabecean ahí sentados. Okay. Espérate, qué pena te interrumpo, Carlita. No, pues yo creo que yo represento una población que nos psicoseamos mucho, ¿cierto? Entonces digamos que si yo un día tengo un síntoma que tengo mucho sueño y no me lo aguanto y me duermo después de almuerzo o en una hora que no es la normal, ya creo que tengo. Ok, bueno, entonces sí, es súper importante que hagas esa pregunta porque no quiere decir que todos tengamos apnea del sueño porque después de haber almorzado nos haya dado ganas de dormir y durmamos. Sí. ¿Listo? No, a veces pueden existir momentos en donde estamos muy agotados por la actividad que estamos haciendo o hayamos tenido una comida muy, muy abundante, que eso también le genera a uno mucho sueño. Unos frijoles. Una bandeja paisa, a ver,
que tenemos unas comidas bien pesadas, sí, ¿cierto? sí. Entonces, una bandeja paisa, o sea, después de una comida muy copiada, a uno le puede dar sueño. Sí. Pero del que yo hablo es que es un paciente que todo el tiempo está así. No es que una vez a la semana ni ocasionalmente le da eso. No, sí. Es que permanentemente está así. Son pacientes que se sientan y se duermen. Están en un lugar público y no les importa. No los ve cabeceando. Exacto. O van en el bus y se les pasa el bus. Van en el metro y se pasaron de estación porque se quedaron dormidos. No les importa. A veces incluso están en una conversación y se le quedan dormidos a la persona con la que están conversando. Exacto. Y no está relacionado con la ingesta de licor, porque hay personas que tienen ingesta de licor después del almuerzo, ¿cierto? Sí. O acompañan su almuerzo con vino, con cerveza, qué sé yo. Que no tenga relación también con el consumo de licor, porque el licor también genera sueño. Okay. Esos son algunos de los síntomas. Y para eso nosotros hacemos como una serie de preguntas en el consultorio y puntuamos una escala. Y esa escala nos dice qué tan probable es que un paciente tenga o no la condición. La escala no es suficiente para hacer el diagnóstico, también nos evaluamos otras cosas, ¿cierto? Okay. Bueno, esos son uno de los síntomas. Lo del ronquido. Otra cosa que también puede llamar la atención son pacientes que además de la fatiga y la falta de energía permanente, también empiezan a tener problemas de concentración y de memoria. Y esto sucede porque mientras nosotros estamos durmiendo, el sueño es vital. Nosotros podríamos vivir más días sin tomar agua o sin comer que privándonos del sueño. No podemos, eso sí es más letal. Sí, sí. Entonces, el sueño es tan importante que mientras estás haciendo un periodo de sueño profundo, tu cuerpo, además de estar descansando físicamente, está eliminando toxinas, está preparando el cerebro para las actividades del siguiente día. Y además, todos los procesos de aprendizaje que tuviste en el día, en el sueño profundo, él los está guardando en un lugar especial. Okay. Entonces, estos pacientes que no tienen sueño profundo porque se quedan sin respiración, mantienen el sueño superficial, no tienen cómo guardar a largo plazo la información. Entonces empiezan a tener problemas de memoria. Y como viven cansados, porque no duermen profundamente, entonces al otro día les cuesta concentrarse en las actividades que tienen que hacer y las olvidan también. Te imagino que se vuelve como una bola de nieve, que sí, ya es complejo. Además de que este problema de memoria va a perdurar y va a ser un efecto a largo plazo. Entonces son pacientes que también tienen predisposición a la demencia. No necesariamente una enfermedad de Alzheimer, sino una demencia asociada a la apnea del sueño. Otra situación adicional es que estos pacientes, mientras están durmiendo, como es un estado de hiperalerta en el que el cuerpo se está defendiendo a la ausencia de oxígeno, también otros mecanismos se activan. Por ejemplo, se aumenta la presión arterial mientras duerme. Entonces el paciente está hipertenso mientras está durmiendo. Lo normal es que tú estés relajado y que la presión arterial caiga mientras uno duerme. No, estos pacientes es todo lo contrario. Entonces tienen más riesgo de infartos del corazón, infartos cerebrales, mayor riesgo cardiovascular. Bueno, y como que qué factores aumentan, no externos de que si hay bulla o el aire, no. ¿Qué factores, pues, digamos, del cuidado de la persona aumentan eso? Listo, entonces se ha visto como una forma del cuerpo que podría estar relacionada con el riesgo de tener apnea del sueño. Entonces, tener el cuello corto, pero pues, eso es algo con lo que uno nace, ¿cierto? Entonces no es fácil de manejar, pero aumentar de peso, sí, porque cuando uno aumenta de peso de forma generalizada y se acumula en el cuello, por ejemplo. Entonces tener más grasa alrededor de los músculos va a generar mayor peso y obstrucción en esta zona. La lengua
también aumenta de peso. ¿Sí? Sí. Ay, no sabía esa. Y se ve cuando uno, bueno, cuando se hacen estudios de imágenes, uno ve la lengua grasosa, así, tal cual. Vale. Y también baja de peso cuando uno baja de peso. Entonces, claro, una persona que tiene obesidad y que está durmiendo, esa lengua pesa mucho más y se va hacia la parte posterior y obstruye más. Tener más grasa en el tronco, porque los músculos respiratorios tienen que hacer más esfuerzo para movilizar todo este peso alrededor del tronco. Eso tiene un nombre muy chistoso, se llama síndrome de Pickwick. Y yo recuerdo, de paso sea aquí recordar mis épocas de estudiante, sí, que yo estudié ese síndrome como en el año 2005. Y apenas hace como 5 años venimos hablando de la enfermedad. O sea, que mira hace cuánto este tipo de fenotipo se veía ya en los libros de medicina, pero hace poco estamos hablando de la enfermedad. Porque hemos encontrado la relación tan importante que tiene esta condición con tener hipertensión, con tener infartos, con tener derrames cerebrales. Sí, es que pues por eso lo que comentaste ahorita de que como que el no dormir afecta mucho más que tal vez no tomar agua, no comer. Exacto, puede ser muy, muy, muy nocivo para nuestro cuerpo. Entonces, bueno, entonces la obesidad es un factor fundamental. También las personas que tienen las amígdalas grandes. Y claro, entonces esa cara que tuve por eso, ¿por qué? Pues porque yo mencionaba que es una obstrucción al paso del aire que ocurre mientras estamos durmiendo. Claro, toda esta zona se relaja, las amígdalas grandes también ayudan a obstruir el paso del aire y puede ser un factor que predisponga a tener una apnea del sueño. En ese caso, a esos pacientes les va muy bien porque pues es retirar las amígdalas y van a mejorar un montón. Pero no necesariamente siempre va asociado a eso. El perímetro abdominal amplio también es un factor. Pues de cierta manera el perímetro abdominal también nos está informando qué tanta grasa tiene un paciente pegado a sus órganos y como una medida indirecta de obesidad. Entonces también nos da esa información. Como tipcito, ya es de riesgo tener un perímetro abdominal por encima de 92 para los hombres y por encima de 88 para las mujeres. Para que se vayan a medir, por favor. Ay, pues yo no me asusto medir. Pero es mejor saberlo porque entonces es momento de hacer algo. Sí. Bueno, y digamos que cómo se diagnostica la apnea, porque pues yo no creo que un médico vaya a dormir con vos en la casa. ¿Sí? No nos faltaba sino eso. No, por favor, no. Bueno, una vez sospechamos que el paciente lo tiene porque su familiar, porque su esposa, porque es que no me deja dormir, doctora, estoy cansada con esos ronquidos, y hacemos la escala, le hacemos todas esas preguntas, lo revisamos, encontramos que tiene muchas cosas para apnea. Entonces solicitamos un examen que se llama polisomnografía. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. El nombre es muy complejo, pero el examen es muy sencillo. De hecho, yo tuve alguna vez una polisomnografía. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen unos electrodos para mirar cómo está tu actividad cerebral mientras estás durmiendo, para poder reconocer en qué momentos estás en un sueño superficial y en qué momentos te profundizas. Te ponen un dispositivo acá como una cintica que está realmente monitorizando los movimientos que tú tienes de respiración mientras estás durmiendo. Te ponen un pulsoxímetro con el que medimos, como los del COVID, que miden la cantidad de oxígeno que tenemos en el cuerpo en un dedito. Entonces te ponen eso para dormir, y unos electrodos como si te estuvieran haciendo un electrocardiograma. ¿Listo? Entonces te vas a dormir con todo eso. ¿Dónde? ¿A la casa? Pues no, generalmente son hospitales que hacen este tipo de estudios. Entonces te ponen a dormir en una habitación, simplemente vas a dormir a un hospital. Y por eso es que a veces uno les dice vaya solo
o si va con acompañante, el acompañante se devuelve porque es que te vas a quedar a dormir. Sí, no hay nada raro. Y te acuestas a dormir y lo que hacen es poner una cámara enfrente y revisa todo lo que haces mientras estás durmiendo. Desde que te acuestas hasta que te levantas al siguiente día. Y al siguiente día te quitan todos esos aparatejos y te vas para la casa y después te entregan el resultado. Sé que en algunas ya existe la opción de que hay dispositivos que los llevan a la casa del paciente. Una enfermera acondiciona todo pues donde tiene que ir, el paciente se acuesta a dormir y al otro día van y recogen el dispositivo. También existe esa forma de hacer el examen, pero el examen es el mismo, sea que se haga en una clínica o en casa. Y ese examen, ¿qué información me va a dar? Muchísima información. Vamos a ver qué tantos episodios de sueño profundo tiene, qué tantos de sueño superficial, si se ahogó, en qué momento se ahogó, qué hizo el cuerpo, a cuánto le bajó el oxígeno, cuántos movimientos respiratorios tuvo. Incluso revisamos, además de la actividad cerebral, también si hay otras cosas como movimiento de piernas mientras duerme, porque a veces hay una cosa que se llama síndrome de piernas inquietas y también lo diagnosticamos así. Entonces hay mucha información en ese examen, pero básicamente ese examen dice, ¿tiene o no tiene la apnea del sueño? Y ya, y hace el diagnóstico. Creo que me va a tocar hacerme un examen de Carlitos. Me tenés pensando. Bueno, no te va a doler, eso sí te lo garantizo. Bueno, sí. Espero que sí. Bueno, ¿qué tratamientos, pues digamos que hay disponibles para esto? ¿Pastillas o pastillas? Ejercicios. No, a no ser de que el paciente tenga problemas para conciliar el sueño, pero el problema del paciente realmente es que se ahoga mientras duerme. Entonces, si el paciente tiene una obesidad que le está ayudando a que aparezca esto, el tratamiento para ese paciente principalmente va a ser perder peso. ¿Listo? Ya sabe que si gana peso, vuelve y aparece la condición. Si el paciente lo que tiene es una obstrucción adicional porque tiene unas amígdalas muy grandes o unos cornetes, qué sé yo, algo en la vía respiratoria que le genera esa obstrucción y se puede manejar, lo puede manejar el otorrino, entonces se le va a ofrecer una cirugía para liberar esa obstrucción. Pero el tratamiento pues, que hasta ahora hay disponible para la apnea del sueño, porque aclaro, hay personas delgadísimas y he tenido pacientes súper delgadas con apnea del sueño severa, ¿cierto? Entonces no está condicionado al ser obeso. Los obesos tienen más riesgo, pero una persona delgada también lo puede presentar. Imagino que habrá personas obesas que no. Y habrá personas obesas que no tienen apnea del sueño, tienes toda la razón. Entonces, el tratamiento se llama CPAP o BiPAP. ¿Qué significa? Esas son unas letras que lo que significan es un dispositivo que lo que hace es que mientras usted está durmiendo, usted lo tiene puesto y eso lo que hace es darle aire con presión positiva para mantener despejada la vía respiratoria y que constantemente haya flujo de aire a tus pulmones, a pesar de que tú te quedes dormido profundamente. ¿Listo? La idea es que tú puedas volver a tener un sueño profundo sin el riesgo de obstruirse. Y los dispositivos han cambiado un montón a lo largo de los años, pues de pronto algunas personas dirán, no, a mí me van a poner eso que es muy grande, que es que yo tengo que dormir con una careta, eso es horrible, eso es un armatoste para yo dormir. Pues eso es de hace unos años, obviamente el tratamiento sigue siendo el mismo, pero ha evolucionado un montón porque tratan de hacer cada vez dispositivos más pequeños, que no suenen, que no incomoden a la pareja de la persona que tiene la enfermedad para que puedan dormir ambos y tener un sueño reparador, que usted lo pueda trasladar a cualquier parte y que sea pequeño, móvil, sin ningún problema. Eso tiene una tarjetica y eso está monitorizando todo el tiempo el uso que tiene el dispositivo, qué tan calibrado está, porque eso se calibra, como decir, ponerte la talla de los zapatos, qué calza usted en zapato, así. Hay que tomar unas medidas
para organizar el CPAP de acuerdo al paciente. Ok. Y estos aparaticos que yo he visto que como que ponen en la nariz que hacen como una presión. No son suficientes para generar la presión. Ok. O sea, se necesita presiones muy altas para evitar la obstrucción mientras el paciente está durmiendo. Entonces las de cánula nasal a veces no son suficientes. Imagino que para pacientes menos severos, ¿no? Exacto, o con otra condición. Ok, bueno. ¿Y qué complicaciones tendría yo si no me Bueno, entonces, no me cuido eso? Bastantes, porque como mencioné, está ligado con el sueño profundo, entonces a la larga va a tener problemas de memoria, de concentración, eso a nivel neurológico. Pero recordemos que cada noche que el paciente no utiliza el dispositivo para dormir y resolver esta situación, se le aumenta la presión arterial, libera un montón de hormonas en el cuerpo que estimulan como una hiperactivación del sistema, entonces tiene presión arterial elevada, cada noche es un riesgo de presentar un evento cardiocerebrovascular, o sea, un infarto cerebral o cardíaco. ¡Qué fuerte! Por hipertensión y por una apnea del sueño no controlada. Es una condición que realmente requiere tratamiento y desafortunadamente no tenemos otra estrategia. Y a veces yo siento que es más simple el tratamiento, pues o sea, con un tratamiento tan simple, pues si no se hace, la complicación puede ser muy fuerte de algo que se puede solucionar de una manera muy tranquila. Y es muy importante que tengamos en cuenta que esto ocurre mientras el paciente duerme, porque te voy a decir lo que me ha pasado en consulta. Doctora, es que yo por la noche mientras duermo no soy capaz de ponerme esa cosita, entonces yo me la pongo en el día. No. Pero pues, ¿de qué sirve si en el día? Si tú pasas el día durmiendo y te lo estás poniendo, pues sí. Si roncas despierto. No, o sea, te lo debes poner es mientras estás durmiendo. Y suena chiste, pero lo he visto en consulta, listo. Otra vez, me lo tengo que llevar, si voy a ir de vacaciones a Cartagena, me lo tengo que llevar. Pues si planeas dormir en Cartagena, sí. O sea, ese dispositivo tiene que ir contigo a donde tú vayas a dormir. Me voy a ir a dormir un día a la casa de mi hermano, pues para allá va el dispositivo contigo. Ok. Bueno, y bueno, ya sabemos más o menos cómo afecta la calidad de vida, pues porque el sueño pues es de las cosas más importantes, pero qué cambios como en los hábitos, digamos, hoy me detectan y bueno, ya sabemos que tal vez una persona con sobrepeso, pues la solución primaria es rebajar, pero entonces una persona que no presenta un hábito de vida mala, ¿qué debería hacer? Pues a ver, si su condición física no es de sobrepeso y no es esa la condición que lo lleva a la apnea del sueño, entonces buscar cuáles otras cosas podrían empeorar. Por ejemplo, el consumo de licor hace que, digamos, caigamos en un sueño muy profundo, que a veces combinándolo con la apnea, pues obviamente no va a tener un mejor resultado, porque va a ser más difícil como tener ese despertar y estar en fase superficial. La recomendación es evitar cualquier tipo de medicamento que genere sueño, que induzca sueño profundo o que genere un estado de profunda desconexión, ¿cierto? A no ser que su médico se lo prescriba, ¿listo? Y obviamente si es que es necesario utilizarlo por cualquier razón que sea, debe ir acompañado del CPAP, ¿cierto? Porque es como para disminuir los riesgos. Es como la recomendación, creo yo. ¿Y cómo pues afecta directamente a la pues como a las enfermedades cardiovasculares, la apnea? Bueno, entonces ahorita mencioné que cuando no dormimos bien o el cuerpo no logra esos estados profundos, cambia el patrón de liberación de unas hormonas dentro del cuerpo. Esas hormonas son cerebrales y en otras partes como las hormonas las glándulas suprarrenales, entre otras. Entonces, por ejemplo, tenemos niveles más elevados de cortisol, que es una hormona que nos ayuda a estar alertas, pero además también sube los niveles de azúcar y además sube los niveles de presión arterial. Entonces, si nosotros no tenemos, hay unas sustancias en nuestro cuerpo
que tienen un ritmo circadiano. ¿Qué significa eso? Que en el cerebro tenemos como un reloj. Mientras nuestro cerebro está alerta, se producen unas sustancias. Okay. Y mientras no estamos dormidos, se producen otras. Y se limpia el cuerpo de otras. Eso tiene un horario y se relaciona con el sueño y la vigilia. Entonces, no dormir bien altera todas esas sustancias. Y eso hace que tengamos más riesgo de un infarto o de un derrame cerebral. Okay. Bueno, y la apnea es irreversible o ustedes la detectan y ya toda la vida la tienen. Bueno, entonces para quienes la apnea definitivamente es por obesidad, si usted resuelve la obesidad, se le va. Okay. Es un paciente que en teoría podría estar curado. O sea, tiene amnesia temporal. ¿Ves? Es que apnea temporal. Apnea temporal relacionada con la obesidad. Sí. A ver, ¿qué tiene que garantizar ese paciente? No volver a tener obesidad. Okay. Porque sabe que si aparece la obesidad, aparece la apnea. Y otra vez estaría condicionado a utilizar un CPAP o un BiPAP, lo que necesite. Pero si, por ejemplo, hablamos ahorita de un paciente que es muy delgado, que es una condición fisiológica, o sea, de su cuerpo, tener la apnea, este paciente no o sea que, pues no sé, hay tipos de apnea, por ejemplo, temporal y alguna crónica. Exacto, entonces la temporal, si es que su apnea obedece al peso. Okay. Usted soluciona el peso, soluciona la apnea. Yo tuve un profe que tenía un problema de peso muy importante y una vez le hicieron la cirugía bariátrica, por ejemplo, bajó tanto de peso que se le mejoró la hipertensión, se le mejoró el azúcar, se le mejoró la apnea del sueño y se mejoró de un dolor en la columna que tenía por el exceso de peso. Okay. Entonces, digamos, si el peso es la razón de todos esos males y usted soluciona el peso, se le soluciona. Pero si no era solamente el peso, pues entonces habría que entrar a revisar si hay otros factores. Si ese factor yo lo puedo eliminar por completo, yo le podría sanar de alguna manera la apnea del sueño. Pero okay. Si no, no. Bueno, pues a mí me quedó muy claro como la parte de la apnea del sueño, como toda esta parte contextual, todo como el tema grueso, ¿cierto? Okay. Entonces pues vamos a la partecita de los mitos, ¿cierto? La parte interesante, la más buena. Bueno, uno de los mitos es que la apnea solo le da a personas mayores o son más propensas las personas mayores. Bueno, lo que pasa es que las personas mayores tendemos a ganar más peso como a facilidad. Okay. Y a perderlo con más dificultad. Entonces se vuelven también más sedentarios, tienen menos actividad física y como la obesidad está relacionada, entonces puede aparecer más en personas mayores. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que la población joven y los adolescentes están teniendo una ganancia de peso impresionante. Sí. Entonces, mientras haya obesidad, va a haber ese riesgo de apnea del sueño. Okay. Entonces, no es solamente de personas adultas ahora. Ok. Y pues, otro mito, como está tan relacionado como el ronquido a la parte masculina, que los hombres somos los que roncamos, pues también como que pues se entiende que o se cree que esa enfermedad solo es de hombres, que a las mujeres no les pasa. Bueno, no, nos pasa también a las mujeres. A ver, las mujeres también roncamos, tenemos que ser más conscientes. Hay ciertas situaciones en las que una persona puede roncar y no es ser por la apnea. Okay. Por ejemplo, estaba ebrio y se fue a dormir. Okay. Hombre, estar ebrio y roncar es muy normal, ¿cierto? Pero si usted no está en un episodio de ebriedad, sino que usted todos los días ronca, ahí sí, hay que investigarlo. Y no, entonces las mujeres y los hombres podemos tener apnea del sueño. Como les mencioné, hasta a mí me hicieron polisomnografía pensando, yo no ronco, tenía problemas para concentrarme y tenía otra situación y por eso me mandaron la polisomnografía. Pero ¿qué pasa? Que pues igual soy mujer y puedo tener una apnea del sueño. Ok, bueno. Y digamos que si no hay ronquido, no hay apnea. No necesariamente. El ronquido es como una pista. Okay. Pero porque esté el ronquido no significa
que tiene apnea del sueño. Hay que investigar más. Y el que no tiene ronquido no tiene apnea del sueño, no necesariamente. Hay pacientes que no roncan y pueden tener apnea del sueño. Ok. Bueno, y por último, ¿la apnea del sueño es lo mismo que el insomnio? No. La apnea del sueño es la ausencia de una buena respiración mientras el paciente está durmiendo. Okay. A veces el propio paciente con el ronquido se despierta o no logra el sueño profundo, entonces claro, se siente que como que se hubiera desvelado, como que no hubiera dormido. Sí durmió, pero durmió mal, y no se restauró adecuadamente. El insomnio va por aparte. Entonces el insomnio es la limitación o la incapacidad que tiene un paciente o de conciliar, empezar a dormir, o de mantener el sueño prolongadamente, al menos 8 horas continuas durante el episodio nocturno, ¿cierto? Entonces hay varios tipos de insomnio y eso yo creo que lo podríamos hablar en un lo dejamos para el otro. Sí. Bueno, no, la verdad me quedó muy claro como el tema de la apnea. Tengo que ir al médico a revisarme. Paranoias, Juanfe, por favor. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Carlita. Nos vemos en un próximo capítulo. Cualquier cosita pues nos dejan ahí en los Instagram. Y listo, chaito. Chao. Gracias por escuchar nuestro capítulo. Recuerden que tenemos mucho más. Si tienen alguna duda, por favor escríbenos en nuestras redes sociales. Medicina para Mortales. A Carlita la pueden encontrar como Doctora Raya al Piso Balbuena y a mí como Juan Felipe Ruiz, 2 rayitas al piso.